Milagros en el Antiguo Testamento. El milagro de la vara de Aarón, el milagro de las aguas que se convirtieron en sangre, el milagro de las ranas, el milagro de los mosquitos, el milagro de la plaga de los tábanos, el milagro de las úlceras, el milagro del granizo y los rayos, el milagro de la invasión de las langostas, el milagro de las tinieblas, el milagro de los primogénitos, el milagro de las aguas del Mar Rojo, el milagro de la dulcificación de las aguas, el milagro del maná, el milagro del agua que salió de la roca, ¿se acuerdan? El milagro de la vara de Aarón, la muerte de Nadab y Abiú en Levítico, el fuego de Taberá en Números, las personas que quedaron enterradas, el milagro del agua que brotó de la roca en Números, el milagro de la serpiente en el asta, el milagro de la burra que habló, el milagro del Jordán, el milagro de la caída de las murallas de Jericó, el milagro del sol y la luna, el milagro de la hondanada en Jueces, muerte de los filisteos ante el arca de Dios en Samuel, muerte del hombre que miraron al arca, o de los hombres que miraron al arca, muerte de los filisteos por truenos, el milagro tras la invocación de Dios por Samuel, el milagro de que Dios guía a David contra los filisteos, el milagro de Usa, el milagro del brazo de Joroboán, el milagro de la harina y el aceite, el milagro de la resurrección del hijo de la viuda, el milagro del fuego del sacrificio, el milagro de la lluvia, el milagro del fuego que cayó del cielo, el milagro de la división del Jordán, el milagro de la purificación de las aguas en Jericó, el milagro del agua en el valle, el milagro del aceite multiplicado, el milagro de la resurrección del niño tsunamita, el milagro de la comida, el milagro de la alimentación de 100 hombres, el milagro que curó a Naam de la lepra, el milagro del hacha, el milagro de la ceguera de los soldados sirios, el milagro de los huesos de Eliseo y la muerte de los soldados asirios, el milagro de la sombra, el milagro del rey Usías que se enferma de lepra, el milagro que salva a Sadrach, Mesach y Abednego, el milagro de Daniel y los leones, el milagro de Jonás y la ballena, el milagro de la esposa de Lot, que se convierte en estatua de sal, el milagro de la zarza ardiente, en fin, son solo unos cuantos de los milagros que se mencionan en la Biblia en el Viejo Testamento. Ahora, nos vamos a ir a los milagros del Nuevo Testamento, que estos son prácticamente milagros perpetrados o hechos por Jesucristo, ¿verdad? Aquí vamos a ver, aquí nos dice, nos dan exactamente, por ejemplo, el lamento de la sala tierra, los milagros que hizo Jesucristo. Siempre pongo aquí y me sale otra cosa, así muy rápidamente. No sé por qué me salió esto, pero lo vamos a buscar directamente. Milagros hechos por Jesús en la Biblia. Aquí están registrados aproximadamente 36 milagros, de los cuales pues hay muchos más importantes, bueno, no más importantes, pero sí con más peso que otros, pero los milagros son los milagros registrados o milagros hechos por Jesús registrados en la Biblia. Número 1 dice: sanó una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias, la curación de los ciegos. Sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea, alimentó a una multitud con 7 panes y algunos pescados, sacó una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos, secó una higuera, curación de otro ciego en Betsaida, sanó a un hombre sordo y tartamudo, expulsó un demonio de un hombre, una pesca milagrosa abundante que llenó los barcos, de hecho 2 barcos, en Lucas lo menciona, sanó a la suegra de Pedro, la sanidad del leproso, resucitó a la hija de Jairo, sanó a otro paralítico, calmó la tormenta, curación de un hombre en la mano paralizada, sanidad de un hombre poseído por muchos demonios, sanidad de un muchacho poseído, curación de siervo de centurión,
expulsó de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo, resucitó al hijo de una viuda, restauró la oreja cortada de un siervo del sumo sacerdote, sanó a un hombre con hidropesia o acumulación de líquido, supo con antelación y profetizó que Pedro lo negaría 3 veces, sanó a una mujer encorvada, la curación de 10 leprosos, la sanidad de un mendigo ciego en Jericó, pesca milagrosa abundante, la resurrección de Lázaro, sanidad de un paralítico, alimentación de una multitud de 5 panes y de una multitud con 5 panes y 2 pescados, sanidad del hijo de un oficial del rey, camino sobre el mar, la sanidad de un ciego de nacimiento, cambió el agua por vino y su resurrección. Todos estos son milagros perpetrados por nuestro Señor Jesucristo, registrados, porque como dice Juan el Apóstol, hubo muchísimos otros milagros que realmente no están registrados en la Biblia, porque habría rollos y rollos y rollos y no terminaríamos nunca. Sin embargo, el tema o el punto de esta comparación o de estos milagros es el siguiente. Por ejemplo, mire, cuando murió mi hermano, o bueno, no vamos a ponerlo personal. Cuando muere una persona y tú te vas pues al sepelio, pero en este caso al velorio primero. Si tú te vas al velorio y lo ves en su caja y ya lo ves pues inerte, sin vida. Cuando has visto a un animalito muerto, es así como sin esa personalidad del animalito, como que ya es una cosa como un maniquí, un peluche, un trapo, un títere, una cosa inerte. Cuando yo vi a mi hermano en su caja mortuoria, cuando estábamos en la velación, yo ya no vi a mi hermano en sí, yo ya vi un cuerpo de alguien que se parecía a mi hermano, pero que ya no tenía esta expresión o esta, ¿cómo les diré? ¿Cómo me explico, caray? Ya no tenía este ser de él, ya no tenía algo que pudiera yo decir, es decir, yo lo podía reconocer como el cuerpo de mi hermano, pero ya su expresión ya no era de mi hermano, ya no tenía una mirada viva, por supuesto, ya era como un saco de alguien, es decir, como que tu cuerpo es un material que pierde completamente la energía de tu ser, de tu personalidad, que es única. Bien dicen que estamos llenos de electricidad y todas nuestras expresiones y todas nuestras facciones y toda la forma de expresarnos es algo que es único, es completamente personal y único. Cuando tú ves a tu mamita, a tu papito, toda la vida vivo, o toda la vida expresándose, hablando, regañándote, diciendo, y de repente ya ves su cuerpo inerte en un cajón, ya llega un desconcierto muy fuerte porque empiezas, ya no lo conoces, ya desconoces a ese cuerpo. Y claro, concientizas que es tu familiar, pero ya no tienes esta sensación de que es él mismo, como que ya transformó, como dijera mi abuela, una de las abuelas que tenía, mi abuela paterna, ella decía que la gente descarnaba, es decir, su espíritu iba y su cuerpo quedaba, entonces descarnaban. Era una forma de decir que las personas salían de su cuerpo
y ya su ser no estaba en ese cuerpo, ya ese cuerpo era un saco vacío de alguien que lo hubiera podido usar durante 30, 40 o 50 años o más, 80, ¿no? Mi papá usó su traje por 86 años, casi 87. Y cuando vimos su cuerpo inerte, pues ya no era el de mi papá, ya no era mi papá, ya era un cuerpo ahí, inerte, pues. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, imagínese usted que estando nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Estando nosotros velando a mi hermano, estábamos mi hijo, la hija de mi hermano, una nenita de, en ese entonces tendría unos 11 años o 10, era muy chiquita, pero pues se daba cuenta de todo, ¿no? Y fuimos nosotros los tres únicos, los tres mosqueteros que nos la rifamos, que hicimos todo, vivimos todo este proceso. Es un proceso muy difícil, porque mi hermano era un hombre muy joven, muy vigoroso, muy activo. Entonces al verlo nos quedamos mudos y nos impresionamos de ver a una persona viva, que había sido viva, estar inerte en un cajón, Hasta te da una sensación de decir, ¿por qué lo tienen en el cajón? Sáquenlo para que platique, ¿no? Entonces imagínense qué hubiera sucedido si llega una persona, un hombre, y llega y le dice, Alejandro, levántate. Y Alejandro se levanta, que es el nombre de mi hermano, se sienta y empieza a platicar con nosotros. Imagínense qué hubiéramos pensado nosotros. ¿Cómo nos hubiera impresionado el verlo a la vida, el verlo volver a la vida? O sea, es decir, hubiera sido algo que nos hubiera dejado completamente mudos por años y felices días y por meses. Y hubiera sido un milagro. Hubiera sido un milagro como el milagro que hizo Jesucristo con Lázaro. Imagínense a las hermanas de Lázaro verlo volver a la vida. Hay un libro que les recomiendo mucho porque hay que investigar. Como yo les digo, siempre hay que investigar. Hay un libro que se llama Caballo de Troya. Es una novela de J.J. Benítez. Pero léanse, les recomiendo que se lean el primero. El primero es el que pega doble. Porque independientemente de la novela o de la historia, que es ficticia, tiene muchísima investigación. Tiene investigación del pueblo de Jesucristo, de la Palestina del Cristo, de cómo eran ellos en esos tiempos, de que se hablaba el arameo occidental, galicio, es decir, eran comunas muy especiales. Y se habla de sus costumbres. En este libro de Caballo de Troya le hablan a usted de cómo dos militares, a grosso modo se los digo, como dos militares, se meten en una nave que se transporta a través del tiempo y les dan a escoger, porque era como por eso se le llama Caballo de Troya, porque era una especie de expedición única, que era visionaria, estaba empezando. Entonces le dan 3 fechas a escoger porque ellos tenían que llegar al momento preciso de la historia, regresar y documentar todo eso. Pero con esta nave habían encontrado una forma de entrar a través del tiempo y regresar a ciertas fechas. Entonces escogieron la fecha, por ejemplo, había dentro de 3 fechas, escogieron la de la partida del puerto de Madera, el puerto de Madera, ¿no? Se llama el de Cristóbal Colón, el puerto Madero, que es en donde querían investigar si Cristóbal Colón había tenido alguna notificación o alguna forma de o alguna información sobre la América, si le habían dicho o si realmente fue un descubrimiento innato, ¿no?
Esa es la primera. La segunda es la Guerra de la Secesión, cuando entra en poder Abraham Lincoln, era la otra. Y la tercera eran los últimos días de la vida del Cristo, ¿verdad? De Cristo de Galilea. Entonces escogen a uno de los dos astronautas, lo escogen ateo o agnóstico, alguien que no tenía religión, para que no estuviera influenciado por ese personaje que iban a ir a ver. Entonces es un libro que yo les recomiendo muchísimo, porque logran llegar, pero antes de llegar se tienen que preparar. Entonces ellos empiezan a estudiar pues libros y información sobre, por ejemplo, Flavio Josefo, que fue un historiador que describió la vida de la antigua Roma y de sus pueblos, como el pueblo en donde había nacido Jesús. Flavio Josefo nace 4 años después de que muere Jesucristo. Entonces, tiene una cantidad de información muy fidedigna de cómo era la vida en ese entonces. Y es una prueba fehaciente. Él era un judío, el Pablo Josefo. Y después viene otro historiador que es Eusebio, que él era cristiano. Entonces es otra influencia. Pero es muy fidedigna la de Claudio Josefo, porque tenía este contacto directo con los emperadores como Vespasiano, como el emperador Tito, como el emperador Dominiciano, que eran personas que tenían toda la documentación de todo lo que sucedía, y de que, por ejemplo, Flavio Josefo no era cristiano. Entonces, sin embargo, habla de Christus, habla de un hombre llamado Cristo o Jesús, y que Cristo es pues el Mesías, ¿verdad? De este pueblo judío, de este pueblo que tiene adeptos judíos y griegos, y se vuelven cristianos por ser seguidores del Cristo. Entonces es la transición, pero como él era judío, entonces no, pues es un punto de vista más fiel de alguien que dijera, no, pues yo soy cristiano y yo por eso voy a hablar bien de Cristo, ¿sí me explico? Entonces, muy interesante, léanse por favor, de hecho, léanse un poco de la Roma antigua, léanse un poco de la antigüedad de los judíos, de la Masada, de la destrucción de Jerusalén, ¿cómo se llama? De la guerra de los judíos. Mira, este señor Flavio Josefo escribe dentro de mucha investigación, escribe 2 libros, que hay uno que se llama La caída de Masada, y la otra es Guerra de los judíos. Entonces habla y describe muchísimo lo que viene a ser cómo era la vida en aquel entonces. Entonces, también habla del hermano de Jesucristo, Flavio Josefo habla de Santiago, y de que lo juzgan también, un hombre justo también, del medio hermano de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante todo esto que les estoy platicando. De hecho, aquí tengo, sí, hay otra investigación muy buena, que se llama Jesús y Josefo. Josefo y Jesús, historia antigua de la universidad. Esto está, bueno, ya puesto en la universidad de acá, pero bueno, aquí dice, ¿verdad? Sus 2 mayores obras del Flavio Josefo son las Antigüedades Judías, que revelan la historia hebrea desde la creación hasta el inicio de la Gran Guerra con Roma en el año 66 después de Cristo, y en la otra obra es la Guerra de los Judíos, la cual, aunque escrita antes, registra la destrucción de Jerusalén y la caída de Masada en el año 73 después de Cristo. Y por supuesto, como les digo, hace referencia a Poncio Pilato, hace referencia a muchos personajes
y habla de que, por ejemplo, los apóstoles que escriben los rollos del Evangelio eran muy pobres, eran personas muy modestas, entonces ellos dentro de sus posibilidades escriben estos rollos que ya después se anexan a la Biblia para hacer el Nuevo Testamento, pero Flavio Josefo tenía el apoyo de los emperadores, entonces tenía este presupuesto para poder hacer, y tenía toda la investigación, tenía todo el material para poder hacer una muy buena y muy exacta investigación que en concordancia con la Biblia le da muchísima credibilidad a la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto nada más quería yo checar si estoy hablando bien, como del medio hermano de Jesucristo, en donde lo cita este señor Flavio Josefo, cita al hermano del Mesías, que también le va re mal, man, que era un hombre justo, pero que se lo llevan al baile. Y déjenme ver, aquí está, Josefo. Te digo que tienen que leerlo, ¿no? Tienen que, les voy a pasar el link si lo quieren checar, porque Santiago, sí, claro, medio hermano de Jesucristo, Santiago, que le llamaban el justo de Jerusalén, el justo de Jerusalén. Entonces también lo matan, ¿no? También prueba definitiva de la nación histórica de Jesús, debido a las citadas referencias de Jesús para el tipo de personas y claro, pues es muy interesante todo esto que leemos, y el libro de Caballo de Troya pues habla muchísimo de lo que es, en una forma muy romántica o muy novelística, el contacto que tienen estos expedicionistas en los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo al tema, imagínense que yo veo a mi hermano muerto, inerte, que no tiene ninguna forma de, ya ni siquiera parentesco, es decir, ya no se parece al hermano que yo conocí, y de repente llega un señor y dice, levántate, y él se levanta, se sienta y empieza a hablar con nosotros. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaría usted de que a sus muertos llegara alguien y lo levantara? Sería un evento increíble. Es por eso que hasta nuestros días pues tenemos estas historias de nuestro Señor Jesucristo y estos milagros registrados en un libro que tiene muchos años, que no ha sido destruido jamás por ninguna cosa. Pero imagínese usted que cuando levantan y cuando hacen milagros Jesucristo, llegan los escribas y los ancianos, los escribas, los ancianos, los fariseos, ¿verdad? Y dicen, oye viejo, ¿cómo crees que te pusiste a hacer milagros en sábado? O sea, ¿cómo por qué en sábado, si en sábado la ley prohíbe los milagros? O sea, yo les acabo de dar un comparativo de dos tiempos, el Viejo Testamento y todos los milagros antiguos, y el Nuevo Testamento y todos los milagros. Si hubo milagros tan extraordinarios, ¿por qué, si los fariseos, los escribas y fariseos se dieron cuenta de esos milagros, por qué se detuvieron en pensar que estaba prohibido? Imagínense nada más qué tipo de mente tendrían, o qué tipo de cerebro, de corazón, de no conocer, o no, ¿cómo le diré? No reconocer que una persona es el Hijo de Dios porque hace milagros, porque no cualquiera hace milagros, porque no cualquiera te levanta un muerto. A mí, si me hubiera levantado a mi hermano, yo a ese señor lo vería como un Dios, en lugar de criticar y decir que ese señor hizo el milagro de mi hermano en sábado, por Dios santo. O sea, imagínense la estupidez de la ironía. Por eso mi tema, la ironía de la existencia de Cristo y los milagros.
cómo pueden reparar o cómo pueden hacer una acusación? No, es que, o sea, están dándose cuenta de que ellos se preocupaban más por las reglas, se preocupaban más por su autoridad y poder, que por el evento en sí, que por el hecho de que venía una persona y resucitaba a otra. Y no era una persona cualquiera, era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo carambas yo voy a reparar en decir, no, yo no te reconozco tu milagro de que me levantaras a mi hermano a la vida, porque lo hiciste el sábado, viejo? O sea, dése cuenta. Así son exactamente los testigos de Jehová. La organización Watchtower no ve los milagros del Cristo, ni tampoco ve todos los mensajes de la Biblia, ni tampoco ve el propósito de ella, el propósito de la venida de Cristo. No lo reconocen. Ellos piensan que la venida de nuestro Señor Jesucristo fue para darse a nosotros, y es cierto, pero todo el propósito de la Biblia, la vindicación o vindicación, como se diga, la vindicación del nombre de Dios. A Dios no necesita vindicarlo nadie, como dicen en mi rancho, nadie. A Dios no lo necesitan vindicar, porque Dios es el creador del cielo, la luna, las estrellas y universos, planetas y universos. O sea, es como si una hormiga le pidiera cuentas a un humano. O sea, no hay una lógica. Y si esta persona, a lo mejor estoy desvariando mucho y a lo mejor poco, pero quiero llegar a un punto. El propósito del mensaje total de la Biblia es el reconocimiento de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra por mandato de Dios a darse para tener nosotros una esperanza, y el propósito es reconocer ese sacrificio. Exacto, reconocer el sacrificio de que alguien vino y de que se le dio todo el poder y la gloria para poder hacer estos milagros, con el propósito de que nosotros creyéramos en Él, no con el propósito de decir, no, lo hizo el sábado está cerrado. Es lo mismo que hace la Watchtower. La Watchtower, ellos creen más en las reglas y en los estatutos que en el salvar la vida de alguien, como por ejemplo una transfusión de sangre, o por ejemplo el dejar de hablarle a alguien porque no sigue los lineamientos y las reglas de una organización terrestre que no reconoce al Cristo como su Salvador de todos, sino solamente de 144,000 personas, de las cuales ellos mismos se autonombran, cuando usted debe de darse cuenta que realmente el que va a nombrar esos 144,000 y va a decidir quién vive, quién muere, en dónde, si en el cielo, si en la tierra, es nuestro Señor Jesucristo, porque vuelvo a repetir, a Él le fue otorgado todo el poder y la gloria. Entonces, ese es el propósito real, que nosotros creamos en el hecho de lo que hizo Jesucristo por la humanidad. No recriminarle como los fariseos. Es lo mismo con la organización Watchtower. Ellos recriminan a las personas porque no siguen las reglas de ellos, de la organización, de la cúpula. Ellos se creen más que lo que está escrito en la Biblia. Ellos creen que les tiene uno que obedecer más a ellos y a sus reglas, así como los fariseos creían que se tenían que creer más las leyes judaicas y todo lo que eran las tradiciones que el mismísimo Hijo del Creador. Es lo mismo. Entonces, acusan a una persona por no seguir sus lineamientos y sus reglas, rechazan, expulsan y señalan a una persona por querer darle más vida a un hermano, a un hijo, a un padre, como en una transfusión, como en un trasplante de órgano, como en una preparación escolar,
como en trabajar para mantener a su familia, cosas tan ridículas como quitarle los privilegios a un anciano porque su hija va a ir a estudiar en la universidad. Imagínese usted, nosotros no sabemos, dice Jesucristo, que ni la hora ni el día lo sabemos, ni siquiera los ángeles. Entonces, mientras, hay que prepararse, hay que seguir, y hay que seguir estudiando, hay que seguir tomando en cuenta las escrituras y todo lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo y todo lo que está en la Biblia con todas sus connotaciones y toda su información, porque es así como podemos tener comparativos, no nada más cerrarnos a un camino como se cerraron los escribas y fariseos. O sea, ellos vieron, constataron con sus ojos los milagros que hizo Jesucristo y no los tomaron en cuenta. Lo mismo sucede. Dese cuenta del mensaje de la Biblia, dese cuenta del mensaje de este librito, dese cuenta, estudie, investigue, crea en las... mire, a mí me impresionó, por ejemplo, esto del investigador, de este historiador Flavio Josefo, porque es la prueba fehaciente de que existió Cristo. Y porque ellos están narrando un hecho en la historia de la humanidad y no tienen ninguna obligación de hacerlo. Hubieran fácilmente borrado ese evento o simplemente no mencionarlo. Y lo hicieron. Entonces creamos en la Biblia, creamos en la promesa del Cristo, creamos en seguir adelante y no creamos en situaciones tan ilógicas y ridículas como una organización que lo único que está pensando es hacer dinero y tener poder. No les dé ese poder, investigue por su cuenta. ¿Usted qué opina?